y hoy vamos a trabajar una temática bastante interesante. ¿Cuál es esta temática? Es todo lo que tiene que ver con seguridad deportiva, que es el desarrollo que hemos venido teniendo con los IPAs anteriores, con los dos encuentros anteriores, donde a través de los estudios de casos hemos llegado a un acercamiento más propio del gestor deportivo frente a algunos acontecimientos que pueden ocurrir en nuestro hacer, en nuestro diario vivir como gestores deportivos. Entonces, si ustedes lo recuerdan, en un primer momento, nuestra líder nacional nos dio un contexto general de lo que es la seguridad deportiva, cómo nosotros tenemos y somos partícipes de esa seguridad deportiva y está en nuestras manos velar porque la seguridad deportiva se dé en los diferentes espacios, en los diferentes momentos y en los diferentes escenarios deportivos donde nosotros como gestores deportivos tenemos implicación. Viene un segundo momento donde a través de, bueno, antes de que se me pase, en ese primer episodio analizamos unos casos que generaron bastante traumatismo, tal vez en algunos de los estudiantes que nos acompañaron, y es que si nos acordamos, vimos un caso de un niño que se colgaba en una portería de microfútbol. La portería no estaba anclada al piso, la portería cae por el peso del niño, cae cayendo en su cabeza, lo que le genera la muerte al niño. Posterior a ello, analizamos unos casos que son de bastante interés y bastante sonados hoy en día, que es un segundo episodio donde hablamos de la seguridad en la ruta. Entonces traemos un invitado especial de España que nos habla de cómo es que se tiene que vivir esa seguridad en la ruta, cuál es ese equipamiento, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que en efecto nos protejamos cuando salimos a la ruta. Y entonces allí vemos el caso de Egan Bernal, allí vemos el caso de Soler, que estaban en competencia, y vemos unos casos también que generaron bastante impacto, que son estando en entrenamiento, la muerte de un niño que murió entre Cajicá y Zipaquirá, y de un deportista pues que también estando en entrenamiento se deja caer de la bicicleta y genera pues una lesión bastante grande, que es se deja caer, no, se estrella contra un bus, que es el caso de Egan Bernal, que es tan conocido. Y hoy nos vamos a encontrar en el cierre de lo que es la seguridad deportiva. En ese orden de ideas, hoy, desde el marco legal, vamos a ver cómo Colombia, cómo el Ministerio del Deporte, cómo los diferentes actores del deporte tienen vista la seguridad deportiva en Colombia. Para ello, vamos a abordarlo desde dos focos principalmente. Entonces, aparece la ley 181 de 1995, luego aparece el proyecto de reforma de ley, para eso tenemos un experto aquí el día de hoy, y vamos a mirar cuál es la implicación desde la gestión deportiva y desde el hacer del gestor deportivo. Entonces, ojo chicos, ahí con eso, los quiero invitar a que hagan sus preguntas, abran sus micrófonos si es necesario, interactúen con el profesor que ya se los voy a presentar, y exprimanle toda la información que ustedes puedan. Para eso son estos encuentros. Bueno, quiero contarles que el día de hoy se encuentra con nosotros también el profesor Libardo, antes de presentarle a nuestro invitado de honor. También se encuentra con nosotros el profesor Oscar Bolívar, la profesora Mónica. A ellos muchas gracias por hacer parte de este CIPAS. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Pues bien, vamos a dar paso. Hoy se encuentra con nosotros el profesor Elkin Londoño. Él es licenciado en Educación Física y Recreación, tiene más de 25 años de experiencia laboral en áreas del deporte, la recreación y la educación física. Dentro de su desarrollo laboral, el profe voy a decir una redundancia, espero me disculpen, pero él ha desarrollado, ayúdame ahí, profe Elkin, ¿cuál puede ser esa palabra que podamos decir ahí? Me he involucrado. Se ha involucrado, gracias, profe, con algunas, no,
Yo voy a seguir con la palabra desarrollado una serie de habilidades en el campo laboral, como lo son el trabajo en equipo, el coaching deportivo, que es un tema bastante sonado hoy en día en el medio del deporte. Ha trabajado y conocido más de cerca todo lo que tiene que ver con la administración, el derecho y el mercadeo deportivo, que también ha estado como un poquito olvidado, pero ya empieza como a tener un resurgir, por decirlo así. Y también ha tenido la oportunidad de trabajar con todo lo relacionado con la gestión de eventos y escenarios deportivos. Pues bien, él dentro de sus estudios también cuenta con un doctorado en educación con mención en aprendizaje social de la Universidad Central de Nicaragua. Bien, especialista en dirección y gestión del deporte de la Escuela Nacional del Deporte y, como ya lo habíamos dicho, él es licenciado en Educación Física y Recreación. Profesor Elkin, profesor Libardo, sin más preámbulos, los chicos son todos ustedes, por favor, prendan esos micrófonos a los estudiantes, activémonos, pongámonos las pilas, que estamos en un cierre de periodo y es lo que necesitamos para cerrar con éxito nuestro periodo académico. Buenas noches para todos. Profe Libardo Inicios. Sí, buenas noches para todos y para todas. Profe Elkin, buenas noches. Este va a ser un espacio de conversación. Básicamente la dinámica, yo voy a dispararle, perdón, a hacerle unas preguntas al profe Elkin. Y la idea es que pues, los estudiantes nos puedan también apoyar desde su propio conocimiento, aunque el profe Elkin es un experto, pues la idea es que también nosotros desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros conozcamos, también podemos aportar al diálogo y a la discusión, ¿no? Eso es lo que vale dentro del CIPAS. Es un círculo de aprendizaje donde nosotros pues construimos el conocimiento, obviamente desde la experiencia que cada uno tiene y pues obviamente desde la experticia del profe Elkin en este momento quien nos acompaña y quien nos va a orientar un poco desde el desconocimiento que nosotros tenemos un poco. Y pues vamos a desarrollar unas preguntas orientadoras para poder darle como contexto al tema. Pero primero, profe Elkin, por favor, denos sus saludos. Muchas gracias, mis profes. Muchas gracias, chicos. Buenas noches para todos y todas. Sí, el objetivo es de que hablemos en torno, ojo, al proyecto de ley, que sería Ley 400, se llamaría Ley 400. Así como paréntesis, también ya la semana pasada nos avalaron ya la ley del entrenador. Esperemos que esta próximamente salga, aunque esta también tiene sus vacíos, no es perfecta, pero ya es más grande, tiene más carne esta ley. Entonces el objetivo es que tomemos el tema y ustedes todas las dudas al respecto, pues las que crea responder, que espero que sea capaz de responderles, porque pues obviamente me encanta esta temática y adicional frente a la ley del deporte, que por aquí veo caras conocidas de mis cursos, un gestor deportivo tiene que saber al dedillo nuestra ley del deporte. Este es el proyecto de ley. Si la otra que les costaba leerla era solo 20 páginas, esta 100, entonces esta es más carnuna, pero tiene más, le da más cubrimiento a todo lo que es el deporte, la recreación, la actividad física y el tiempo libre, que es lo que vamos a hablar. Cuando hable yo de deporte, estoy hablando de deporte, recreación, actividad física y tiempo libre, para que lo tengamos en cuenta. Para deporte, todo el tema así. No, Ok. bienvenidos y empecemos, mi profe Libardo. Bueno, no, pues, profe, empecemos entonces dándole un poco de contexto a esto. Y bueno, voy a hacer digamos que nosotros hemos preparado unas preguntas, como ya lo decía, unas preguntas orientadoras, pero aquí medio organizándolas, de pronto la profe Lidia y el profe Oscar me van a matar un poco ahí porque desbaraté las dos primeras. Pero bueno, básicamente es como para darle un contexto. Voy a formularle las dos preguntas, profe, aunque digamos que la segunda va a tener relación con la primera, básicamente. Entonces, básicamente sabemos que hay unas normas, unas leyes, como la ley de piscinas, la ley de parques, la ley de espectáculos deportivos, que regulan estos espacios. Pero pues quisiéramos saber si actualmente en Colombia tenemos una legislación enmarcada directamente con la seguridad del deporte.
Esa sería la primera pregunta. Y como sé que su merced nos va a hablar un poco, va a tocar en la respuesta a la primera pregunta, va a tocar un poco sobre la ley 181, pues le hago la segunda pregunta ahí en contexto. Entonces, la ley 181 se aborda temas de seguridad deportiva y después de qué manera los aborda, ¿no? Listo. Entra en Igualmente, materia. si necesitas un recorder me avisas y Sí, sí, te sí, las sí. vuelvo y te las Bueno, formulo. empezando, frente al tema de seguridad, la ley no dice nada, la ley frente a aspectos de seguridad, sino que se ha legislado por otras materias, por otros eventos, por decir algo. La ley de piscinas salió porque un niño en un hotel en la costa, digamos, no me acuerdo si fue Santa Marta o Cartagena, en uno de estos hoteles famosos, el niño se ahogó, se lo chupó Una turbina. sí, una especie de turbina que tiene, y eso pasó el proceso. Obviamente el hotel pagó, pagaron $600,000, eso valió ese niño y eso valió la ley, y ahí salió la ley de piscinas. Luego para la ley de parques pasó algo parecido en esta zona, con unos saltarines, nosotros en el eje cafetero llamamos dummies, los saltarines, esos inflables, en Soacha, qué sé yo, y luego algo en una rueda por aquí en un barrio, por ahí en el sur, y empezaron a trabajar y salió la ley de, De de, parques. de parques, la ley de parques, ¿cierto? Entonces, pero no frente a la ley como tal, pero entra dentro de la legislación deportiva de Colombia, que no siendo muy grande, pues tenemos, pues no es la más pequeña todavía. Pero nosotros, no, sí, digamos todos, porque aquí estamos en el tema de la gestión deportiva, los estudiantes y los profesores, tenemos que conocer y manejar eso. Entonces, en los eventos donde lleguemos a ser muchachos, porque es que a mí me preocupa mucho por mis estudiantes, por lo poco que he hablado con ellos, que ellos todavía no tienen la visión, muchachos. Mire, yo soy de formación, la profe le diga, yo soy licenciado en educación física y recreación. Yo nunca fui profesor de educación física. Un semestre duré, no más. Fui administrador de escenarios deportivos, administrador de parques, trabajé en cruceros, escenarios deportivos, escenarios culturales, pero todo eso tiene una reglamentación, y esa reglamentación, si no está en el deporte, está en el derecho civil, que lo diga mi profe Bajonero acá, y la tenemos que saber. Entonces esto amplía el rango, pero en el deporte no está. Para Elkin, responder la primera pregunta. profe Elkin, discúlpame y aprovecho que acabaste como de dar respuesta a esa Out. primera pregunta. Quiero aprovechar este break, por decirlo de alguna manera, para presentar a nuestro segundo invitado, el doctor Rafael Bajonero. Él es también licenciado en educación física, tiene estudios en educación, pero también tiene como formación abogado. Él también es doctor de las leyes, así que doctor Bajonero, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Ya te dejo con el profe Libardo que te va a poner en contexto de cómo va a ser la dinámica para este encuentro. La idea es que podamos fluir en una interacción continua entre las preguntas que estamos realizando y ojalá las preguntas que van a tener nuestros estudiantes. Profesor, buenas noches. Vale, vale, buenas noches. Qué rico estar acá. Te escucho entonces, colega Libardo. Maestro de maestros, le estaba contando, estábamos iniciando este encuentro, eh, haciendo como un pequeño contexto desde las leyes o las normas o la reglamentación, como le decía el profe Elkin, de algunos contextos deportivos como han ido surgiendo. Entonces, estábamos hablando que, pues bueno, que conocíamos algunas leyes, unas normativas frente a la ley de piscina, la ley de parques, la ley de espectáculos deportivos. Y entonces, pues yo le hacía la pregunta al profe Elkin y se la formulo a su merced también, si actualmente en Colombia tenemos una legislación enmarcada directamente en la seguridad del deporte, en la seguridad deportiva. Y como sé que ustedes son conocedores de la norma de la ley, pues quería plantearles de una vez la segunda pregunta, que era si la ley 181 sí aborda temas de seguridad deportiva y de qué forma los aborda. Ya el profe el que nos estaba ayudando como a darnos un contexto un poco histórico de la aparición de esas normas de la ley de la piscina, y pues nos estaba pues, haciendo dándonos su respuesta. No sé si el profe Rafa nos quiera dar un contexto desde su experticia
Bueno, sí, yo estaba y darnos escuchando a Elkin respuesta. y estaba muy claro lo que él dice. Las leyes surgen en el tiempo a partir de una eventualidad, una situación que hay que regular, surge hacia adelante, no hacia atrás, ¿cierto? Y él señalaba esos dos eventos lamentables que surgieron como normatividad para evitar ese tipo de accidentalidad y esas responsabilidades que surgen de un siniestro como los que él señalaba. Efectivamente, la ley 181 es una ley marco, es una ley que al decir marco regula algo en específico, en este caso el deporte, y esa ley está por regularse, está por hacer muchas cosas. De hecho, Colombia, los eruditos en el deporte y en la parte legal no han crecido tanto en regular la ley y la normativa de la ley 181, que para mí en lo personal es buena. Nos quedamos cortos en algunos aspectos, en algunos capítulos que por la evolución misma de la dinámica social, la dinámica deportiva, la dinámica mundial, pues van pidiendo ajustes a la ley. Esta ley, 181, no se puede hacer una nueva ley, sino hay que hacerle ajustes a partir de resoluciones administrativas, hacer ajustes de derogaciones de algunos artículos ir enriqueciendo la ley. Entonces, la pregunta clara también es si en la ley 181 hay algo que hable específicamente de seguridad en el deporte. No, no lo hay. Está por regularse porque han surgido elementos como lo hemos visto en el contexto de lo último que hemos ido hablando y conociendo de esa seguridad deportiva desde el enfoque que nos lo presentaron el invitado español. Nosotros, ¿cómo hacemos ley? A partir de situaciones fácticas, situaciones que se van dando, que sean reiteradas, se genera una ley. En Colombia no podemos estar haciendo ley para todo. Que es lo que nos pasa. Nosotros hacemos ley, tenemos 5.000, 10.000, 20.000 leyes y Así que eso nos tenemos para vuelve todos. en un estado social de derecho lleno de leyes que no funcionan, ¿sí? E incluso hay leyes muy viejas que regulan en materia, son leyes de 1900 que están regulando todavía acá y el país ha crecido, ha cambiado. Entonces, digamos que no, la preocupación no es hacer ley, es más bien hacer una distribución racional de quiénes tendrían responsabilidades para obtener esa seguridad deportiva desde el enfoque que se está dando y obedece también a un estudio social, a un estudio de eventualidades concretas, reiterativas, para que digan, aquí implica hacer una normatización, ya bien sea por ley, por decretos con fuerza de ley, por resoluciones, por acuerdos, eso ya implicaría, de acuerdo a la naturaleza de lo que se quiera regular. En el marco de las leyes que lo veíamos con Elkin en un ejercicio que estamos haciendo en días pasados, hay una serie de leyes que algunas entidades catalogan como importantes y de manejo cotidiano en el ambiente deportivo y de un gestor deportivo, pero no hay leyes tampoco específicas en la materia. A partir de las que mencionó Elkin en su introducción, pues aparece la única ley que dice que va a normatizar la violencia en el deporte, pero es con un enfoque más social, con un enfoque de conductas violentas y más se dio fue por los elementos que sabemos de las barras, que también tenemos profesores aquí eruditos como Elkin, que ya algunos han conocido en todo lo que hemos venido haciendo de CIPAS y podcast, que también se enfocan en toda esa respuesta de violencia que se da al seguir equipos. Entonces han regulado, pero desde un enfoque más de choque, más preventivo, pero no con el enfoque que le estamos dando. Que a partir de la ley 181, de la que viene cursándose como elementos fundamentales de ajuste a la nueva ley 181 como propuesta, también ha hecho una revisión durante el tiempo, porque ya esos ajustes vienen solicitándose ya bastante tiempo. No hay nada específicamente que hable sobre ese enfoque. Entonces uno decía, bueno, si son eventos continuos, reiterados, y nos generan, digamos, unos estándares de situaciones comunes a partir de esos siniestros, desde el enfoque de la seguridad deportiva, pues sí amerita cómo regularlo.
y yo traía como a colación, se puede regular a partir de aquellas empresas locales o extranjeras que hagan implementación deportiva con unos estándares que le obliguen a tener los manuales y le obliguen a hacer ese estudio de usabilidad para evitar riesgos. Pero hay una cosa que sí, y para todos los colegas que están acá y los que nos están acompañando, nosotros como latinoamericanos incluso, y creo que se da en todo nivel a nivel mundial, pero lo he visto por mi ejercicio profesional cuando he sido director o gerente de deportes, las compras se hacen por comprar, se hacen con unos vicios que ya todos conocemos para no caer en el diálogo que está dando en estos tiempos en Colombia, y compran de lo más malo y compran de lo que no tiene seguridad, de lo que no tiene garantía, y por eso suceden este tipo de problemas. Entonces yo creo que si alguien entraría a regular es aquellos que regulan el mercado en Colombia, como la DIAN, si es que importan, que tengan esos elementos de seguridad a partir de un estudio que se haga juicioso de lo reiterado que sean estos tipos de lesiones y situaciones que sean. Creo que ese es como el enfoque que podría dar para empezar a como a debatir algunos otros elementos. ¿Qué más también podría decir? Sobre lo que está cursándose en la ley 181, definitivamente no aparece nada ahí, aparece otro tipo de situaciones que quieren regular como capítulos específicamente de mujer y género, más la estructura del sistema, están pensándose en ampliar e incluir de alguna forma las escuelas de formación deportiva, que es un universo grande, al sistema como tal, que me parece interesante. Hablan de federaciones deportivas escolares, de las federaciones universitarias, o sea, quieren cambiar el modelo un poco más americanizado, por decirlo así, como ligas universitarias, que me parece interesante dar un paso hacia allá, pero digamos que la estructura, la base nuestra todavía no está para entender esos modelos económicos, deportivos que se dan en otros países, pero definitivamente no hay nada, estudios serios en este momento que yo haya recorrido en mi experiencia que nos diga que vamos a dar un paso hacia esa línea de la seguridad deportiva en los equipamientos como tal. Perdón, profe Liordi, profesores, complemento algo que me picó la lengua aquí el profe Rafa. Adicional, frente a escenarios, en la nueva ley, pues, control, y va a haber otro censo, yo he participado en 5 o 6 censos de escenarios deportivos, Rafa, no sé cuántos va a participar, y hay ese otro censo, y aumenta el número. En la ley pasada, no, en la actual ley, perdón, en este proyecto de ley, aumenta. Aquí tendríamos 13 deportes, 13 tipos de deporte. En la pasada tenemos 8. Entonces ya mete otros tipos de deporte, pero básicamente en la seguridad, para complementar y cerrar ahí, para que entremos a la siguiente pregunta, de seguridad frente a los escenarios, no dice nada la ley, no lo toca nada. Y ese es uno de los grandes problemas, porque los escenarios, ya según el administrador, que ojo con ustedes, señores futuros gestores, son los que tienen que implementar esos procesos basados en las leyes normales. Dígame, profe. Pero no sé si me Muchísimas dejas ahí terminar una cosa No, que... Ah, sí. téngalo un segundo, profe, téngalo un segundo, maestro. Primero que todo, recordarle a los estudiantes y a los participantes que nos colaboren con el diligenciamiento de la asistencia. Recuerden que estos formatos y estos protocolos pues, son importantes para nosotros para llevar como un registro y poder argumentar un poco más el desarrollo de estas actividades en el tiempo. Entonces, ya volvemos a compartir el enlace de la asistencia, aquí en este momento lo estoy haciendo. Nuevamente, ahí está en el chat para que lo puedan diligenciar. Maestros, pues Rafa, qué pena te corté la palabra un segundo para darle contexto, ya que estamos entrando un poco a la segunda pregunta, entonces de una vez desarrollar esta tercera pregunta, perdón, y es hablar un poco de la nueva ley del deporte relacionada con aspectos de la seguridad deportiva. Entonces, es más
si ustedes desde su conocimiento han visto que esta nueva ley relacione aspectos de seguridad deportiva y pues ya lo están hablando, ya lo están diciendo, y de qué forma, qué reformas en la ley hay frente a esa, a esa seguridad deportiva. No sé si fui un poco claro o... Sí, a ver, volvemos a algo. Es que hable específicamente un articulado de lo que está proponiendo diciendo esa ley de seguridad, no. Pero podría entenderse, por ejemplo, que sí están buscando una garantía de vínculo, de que todo el mundo, antes la ley 189 hablaba de accesibilidad. Ahora le están diciendo que le garantizan, esa ley debe garantizarle a todo el mundo ese derecho al deporte. Y al tener ese derecho al deporte y que lo vincule, tendría que por impacto, por decirlo así, de garantizarle una seguridad en su práctica, ¿sí? Garantizarle una seguridad. Entonces es lo que te digo, que a partir de los postulados y las enunciaciones que tiene la ley, es obligación del ente rector del deporte en Colombia, en este caso el ministerio, con ayuda de los otros que forman el sistema, empezar a dar elementos que permitan hacer regulaciones de orden administrativo, de orden técnico y de orden de seguridad. La ley dice que debe garantizarse no solo el acceso como tal, sino todas las garantías de seguridad en su práctica. Entonces, por ahí podría generarse elementos que podrían ser regulatorios, pero no a partir de una nueva ley, sino dentro de la misma ley, ¿sí? Buscar como una resolución administrativa, no sé, que marque línea. Yo en este momento podría decir que el ministerio podría decir, para todo Colombia y para toda la estructura deportiva y lo que quiere de infraestructura debe tener los siguientes lineamientos. Tenga en cuenta que cualquier compra que se haga no va a decir, él no se puede meter a regular compras. Tengan en cuenta que debe tener estas condiciones técnicas de seguridad y puede regular en eso y dar ese lineamiento, pero no hacer una nueva ley y definitivamente no hay nada que diga sobre la materia. ¿Cierto, profe Elkin? Totalmente cierto, mi profesora, no hay. Ya tiene que ser, por ejemplo, ya yéndonos a la especificidad. Recuerde, pues está Colombia, están los departamentos y los municipios. Entonces, cada municipio, cada ente municipal, llámese secretaría, llámese instituto, regulariza sus escenarios. Entonces, por decir algo, a los que vayan a jugar en las canchas, por ejemplo, yo tengo digamos que un punto de vista que cuando le ponen sintético a una cancha es privatizar una cancha. ¿Por qué? Porque usted a esa cancha cuando no tenía sintético, usted podía entrar las veces que fuera sin problema y jugaba la mañana, la tarde y la noche. Ahora como tiene un cerramiento y tiene un sintético, ya tiene una norma. Entonces ya hay que esperar, tiene que pedir unos permisos. No es que haya que pagar, hay unas organizaciones que deben pagar si son privadas, ¿cierto? Pero entonces ya hay una normatividad pues que rige ese escenario. Eso pasa con todos los escenarios. Pero, ojo, frente a los que tenemos, pero por ejemplo, un caso que estaba hablando de seguridad que me acordó, el tema del canotaje, que es un deporte olímpico y es un deporte nacional y se practica en el lago pues como hay tan pocos lagos para practicar este deporte, lo practican o lo practicaban, ya hasta antes de pandemia se practicaba, porque tenía un proyecto desde el Ministerio del Deporte que coordiné, el proyecto Sendería en canotaje, en el lago de termorrefrigeración de la termoeléctrica de Chivora, ahí en Paipa. Se ubican los profesores más o menos, ¿cierto? Y los demás compañeros. Eso es un lago de termorrefrigeración, ¿cierto? Para darle regular la temperatura a la, ¿cómo se llama ese aparato? Bueno, esa turbina, digamos, los gigantes así que produce energía. Ahí no se puede, sin embargo, ahí se practica el deporte. Y supuestamente está avalado por la federación, por el Ministerio del Deporte, entonces ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. Y ahí, finalizado el contrato que terminó en 2005, de 2021, sí, más o menos de 2021, el 10 de enero ya no había contrato y se nos ahogó un muchacho. Qué problema tan berraco, a todas las organizaciones nos tocaron un paso al costado porque ya se había, y habían todas las pólizas que fueran, que eso es el tema que yo quería entrar ahí con el profe Rafa. Todos los contratos o todos los escenarios o todas las alcaldías tienen unas pólizas y esas pólizas tienen un cubrimiento. Este proyecto Sender tenía
Ojo, tenía unas pólizas desde uno de los contratantes que era la Universidad del Área Andina, había unas pólizas, desde el ministerio habían otras pólizas que cubrían a los chicos si pasara cualquier cosa. Se terminó el contrato y a los 5 días pasó el impasse. No, ya no se puede hacer nada. ¿Quién quedó en problemado? El entrenador. Entonces ahí, ojo para los gestores. Siempre para proyectos grandes donde podamos comprar una póliza, no se vayan a michicatear y compren. Porque eso sí, para el evento. Después del evento, sí, ya pues no pasa nada. Entonces no sé si nos vamos metiendo ahí en el tema ya hacia los gestores, porque para cerrar, frente a la ley, profe Libardo, no existe un articulado específico que hable de seguridad en escenarios. No existe. En este proyecto de ley, en el proyecto de ley. Y si hablamos de Mira, la reforma en la nueva, ¿hay alguno o se está No, pensando? por eso, este tiene un articulado, ¿cierto? No es Sí. que haya una reforma. Para haber una reforma tiene que haber esta aprobado y esta no se ha aprobado. Seguimos con la pasada, con la ley 181. del 95. Porque luego cuando esta cambia, esta se va a llamar ley 400, ley del deporte. Ujú. Pero eso, entonces, si Y la no se está reforma hacemos, contemplando eso. perdón, No se está contemplando los temas frente a la seguridad. no, porque todavía, No primero se- no se contempló. Ok. Sí se hicieron unas adiciones y hay unos cambios, se hicieron, pero entre ellas no estaba la seguridad de este tipo, o No mencionado como aparece. artículo, no estaba. Que yo sepa, no está. Pero mire todos, la idea es que cuando uno va a normatizar algo, Mm. Ujú. deben ser eventos continuos, deben ser eventos que afecten el actuar realmente, ¿sí? Sí lo decíamos en uno de los programas que hemos venido haciendo de esta naturaleza, en estos episodios, por decirlo así, que hemos tenido. Quizá nos falta hacer un estudio más serio en los momentos y en la reiteratividad de unos siniestros como estos. No los conocemos y mucha gente se queda callado y no dice cómo se ha afectado. Sí, yo me acuerdo que presentábamos con Lidia en uno de los capítulos y los que están aquí que han venido acompañándonos sobre una situación que pasó en Tocancipá en un escenario deportivo con una cancha de fútbol, ¿cierto? Y Andrea, nuestra líder, decía, ojalá eso no se dé, porque la idea es no llegar a causar o a afectar las pólizas que yo hablaba en su momento que se cubrían, ¿no? Cubrían todo tipo de siniestros y en esto la alcaldía se blinda el escenario, se blinda el instituto, todo el mundo saca pólizas, pero lo triste es ver a alguien afectado con una situación de una cancha. Así le paguen 1.000, 2.000 millones de pesos, esto daña familias, daña la integridad de la persona afectada, su vida futura, su proyección, todo ese tipo de cosas no debería pasar. Pero digamos que no hay un estudio serio en este momento de que podamos hacer una trazabilidad, no lo conozco, que sería bueno embarcarnos en un viaje de esos, a analizarlo y traer información, a ver hasta dónde eso se vuelve algo que dijo alguien hace un rato, que yo iba a hablar, se vuelve un problema y como problema que afecte a una gran cantidad de la sociedad, el Estado dice, regulemos eso porque se nos está volviendo un problema. Mientras no se vuelva un problema como tal y sea aislado, que cada uno paga en este caso y afecta a las pólizas, la cantidad de pólizas que se pueden dar, no va a regularse. Entonces, digamos que el Estado deja que pase, por decirlo así, entre comillas, que pasen las situaciones, más bien que regulen a nivel de cada actividad, de cada evento, esas regulaciones las hacen de tipo normativo, técnico, pero administrativo, pero van dejando muchas cosas sueltas y así está pasando con muchas cosas, no solo en el deporte. Entonces, sí, doctor Libardo. Doctor. No, hacer la invitación a los estudiantes que estén escuchando muy atentos porque aquí hay una ventana de oportunidad para los procesos de investigación, para los procesos. Recuerden que estos espacios tienden a ser semilleros, o sea, de este espacio podemos partir a un semillero de investigación y mire qué interesante los temas que estamos abordando acá. Entonces, aquí hay una ventana de oportunidad para empezar
a canalizar esos estudios, esos procesos de investigación para los estudiantes. No sé si algún estudiante al momento tenga alguna pregunta, algún comentario que nos quiera compartir en este momento, para poder continuar con las dos últimas preguntas que tenemos aquí para los profes invitados. Entonces, algún estudiante, recuerden que ustedes también hacen parte de estos espacios y son parte importante de estos espacios. Entonces, los queremos también escuchar. Pueden interrumpirnos. Aquí esto es un diálogo entre todos y para todos. Y levantar la mano y ya. ¿Alguna inquietud, chicos? Chicos, ahí mientras van pensando. Ojo, esto es casi que obligación. Esta ley, ustedes la tienen, vuelvo a decir, pues yo este semestre orienté en este periodo Sistema Internacional y Nacional del Deporte, y ahí es donde tocamos estas temáticas, pero no hablamos de seguridad. De seguridad es una variante específica muy importante, pero como dijo el profe Rafa, mientras van pensando si hay preguntas o levanten la mano, si tienen que tener en cuenta estos aspectos, porque si les llega a pasar algo, nadie está exento de un accidente y en el deporte más. Y dependiendo del tipo de deporte, ni hablar. Aunque paradójicamente yo manejé eventos de seguridad, eventos muy extremos como competencias de motovelocidad, todo lo que quiera en todas las diferencias en downhill, y los accidentes los tenía en otras cosas. Accidentes pendejos en otras vainas, que uno dice, pero no, ¿cómo no me pasan esto y me pasan eso? Cualquier escenario, en fútbol, en baloncesto, en la cancha de voleibol, durante el evento en el barrio, eso lo tienen que tener en cuenta. No sé, chicos. Bueno, mientras lo siguen pensando, mientras nos escuchan, sí, pregunté. yo voy a dar un pequeño, hacer una pequeña reflexión desde mi experiencia, como alguna vez fui docente de escenario, donde conocí a varios compañeros de esos tradicionales que hasta médicos eran. Y para darle un poco de contexto de pronto a la siguiente pregunta, ¿no? Yo tuve un compañero que de licenciado de profe pasó a masajista y terminó lastimando a un estudiante, y digamos que se lastimó, tuvo una lesión el estudiante, el compañero vino muy amable, muy cordial, muy preocupado por recuperar al estudiante de su lesión en el hombro, un golpe. Entonces le dijo, venga, yo le acomodo el hombro y tal. Pasó el tiempo, pues obviamente todos los procesos fisiológicos de dolor que el cuerpo actúa, el calor, y bueno. Entonces el estudiante a la semana llegó que no podía mover el bracito, que tenía un pinchamiento nervioso por la mala operación. Entonces, dando un poco contexto de la realidad de lo que pasa, entonces ahí viene lo que hemos venido hablando un poco, o lo que ustedes ya han hecho un poco referencia a qué implicaciones legales tiene el gestor deportivo al desconocer estas leyes, normas en cuanto a la seguridad. Bueno, empiezo yo, Rafa, para que usted cierre como abogado. Porque yo conozco un poquito, pero no soy abogado. Entonces, toda la responsabilidad recae en nuestros hombros porque nosotros somos los organizadores del evento. Y ahí es donde, por eso les digo que no están como con el contexto de que el responsable del escenario y del evento somos nosotros, o el que lo hace, que en este caso tendría que ser un gestor deportivo. Entonces, usted tiene que estar pendiente de la seguridad, de que si requiere una ambulancia, tenga una ambulancia, de que si tenga un servicio médico de primeros auxilios, de primer respondiente, que ahí es donde tenemos todos que tener cursos de primeros auxilios, lo tenga que tener. Entonces, que tenga el enfermero, la enfermera o hasta el médico, dependiendo del escenario. A mí, administrando un escenario en Manizales, en una competencia de karate, me tocó, justo entré, yo estaba dando una ronda a la unidad deportiva, entré cuando veo que una patada en el pecho a un deportista y que se fue de espaldas, ¡bing! Murió. Es un caso reconocido, esto fue en Colombia, y fue una competencia, una liga nacional de karate. Pues obviamente eso era la Liga Caldense de Karate, pero el escenario que, claro, yo tenía unas pólizas, yo tenía médico, lo atendimos bien, pero ya la persona, el joven había muerto. Entonces ahí es donde dice, ahora Rafa, eso es un problema brutal porque primero el pobre deportista que mató sin querer queriendo al deportista. Segundo, el deportista pues que muere. La familia de ambos, eso es un problema brutal. Entonces, ojo con eso. Que es que aquí siempre se ha hecho y no ha pasado nada. No estamos exentos. Y en el barrio, en la cancha, que lo digo a todos,
hemos tenido problemas, han habido peleas, más si hay licor, porque como pues el deporte pues se acompaña en cierta forma del licor, entonces eso va calentando las temáticas de la noche y el que va ganando contra el que va perdiendo, y eso todo lo tenemos que tener cubierto como gestor. Para finalizar, pues yo y para entrar, darle parte aquí al profe Rafa, la responsabilidad es del gestor deportivo que organiza el escenario, el evento deportivo, perdón. Rafita. Sí, digamos que lo pones en una circunstancia de evento, pero voy a ser un poquito más amplio. Sí. El gestor deportivo va a tener que administrar no solo los eventos, sino también la formación deportiva. Ahí también hay responsabilidad. ¿Sí? Aquí nos estamos enfocando de pronto en equipamientos e infraestructura, pero también debe haber una responsabilidad profesional en la ejecución de lo que él enseña. Ahí también hay responsabilidades de todo tipo. ¿Sí? Cuando hay un siniestro, inmediatamente, digamos que se activan todas las responsabilidades. Y todo el mundo quiere sacar el cuerpo, coloquialmente hablando. Yo no tuve que ver en eso. Viene un proceso de investigación y las responsabilidades a veces son intuito persona, o sea, personalísimas, de acuerdo a la investigación, o sean de alguna forma compartida, cuando hay en algunas empresas juiciosas procesos que implican toma de decisiones para una clase, para un evento donde todo el mundo mete la mano, ahí también podría ser una responsabilidad compartida. La responsabilidad que uno más le afana es la penal, ¿sí? Cuando hay, no llegamos al caso de que una persona fallezca por una actividad, por una cancha, por una infraestructura, por el mismo profesor, ¿sí? Digamos, se puede tipificar como homicidio, en un caso habría que verlo, ¿sí? Está en una actividad deportiva, todos esos elementos de seguridad previa que debió informársele al participante, y aparecen como eso de los consentimientos informados para exonerar de responsabilidades al que hace eso, no es tan cierto, porque incluso el Estado en su real saber y entender y la norma, debe proteger al máximo la vida de las personas, y no solo porque él quien me firmó a mí participar, entonces ya quedó exonerado, no, porque es que por encima de la decisión y sobre todo en estos derechos fundamentales, por encima de la decisión de él, le debe proteger la vida, el Estado le debe garantizar la vida. Entonces, ojo que a veces nosotros cuando hacemos eventos decimos que firmen el consentimiento informado y la exoneración de responsabilidades, eso no es tan cierto. Entonces, digamos que en un evento pasa un siniestro como estos, el niño queda cuadraplégico, inmediatamente las responsabilidades se disparan en orden penal. ¿Quién hizo omisión de algo? Que tenga responsabilidad penal y civil inmediatamente. En lo penal tiene que ir hacia pensarse en años de cárcel, ¿sí? En lo civil, en resarcir el daño, o sea, pagar por ese daño que usted no previó siendo previsible. Eso lo mira la ley. Siendo previsible, usted como gestor deportivo debe sentarse y decir qué puede pasar y devolverse la película para poder minimizar el daño a todo nivel, hasta incluso a los que van a mirar el partido, a los que son espectadores. Usted debe cubrir todas esas posibilidades. Ah, pero es que yo no tengo plata para pagar una póliza tan grande. Pues entonces mire cómo con la póliza de la alcaldía, que es más general, si es en un municipio o incluso en un departamento, puede usted blindarse. Pero entonces sí, se dispara lo penal y se dispara lo civil. En lo civil usted tiene que, lo que pide el hecho civil es, oiga, usted hizo un daño, páguelo. Entonces, usted hizo un daño. Yo que, Dios mío, me daría mucha tristeza y uno ve muchas cosas, cuadrapléjico, un niño de 12 años, por una situación que siendo previsible no la tuve en cuenta, ¿sí? Entonces le proyectan su vida en el tiempo, cuánto era la expectativa de vida, cuánto podría recibir de dinero, cuánto podría producir, y eso se vuelve una cantidad de dinero, ¿sí? En esa sola línea. Y ahora viene también, el abogado hábil puede también interpretar, es decir, la vida en familia, lo moral, el daño en convivencia, todo eso lo tasan y eso se vuelve un sinnúmero de miles de millones de pesos. Ah, no lo tengo, pues va para la cárcel, responda, Sencillo. ¿sí?
Entonces, mire que de una simple actividad, como podría decir Elkin, que cualquier actividad por boba, echando trompo, jugando yo-yo, pueden Exacto. pasar Ojo. muchas cosas, ¿sí? Entonces, ustedes como futuros administradores, la ley se vuelve necesaria conocerla, se vuelve importante conocerla, y por eso en el núcleo, en su sabio entender el diseño de toda nuestra carrera de gestor deportiva, tocan una línea muy importante del deporte desde el punto de vista legal, ¿sí? Pero no estamos siendo abogados para saber de civil, laboral, penal, no, pero sí necesitamos leer sobre temas que nos puedan afectar. Entonces, digamos que por ahí podría ir cerrando un poco el tema de las responsabilidades. Por ahí una mano levantada de la profesora Sí, Lidia. la profe Lidia, profe Lidia. Profe Perdón que Lidia. no podía activar el micrófono. Bueno, estamos estrenando ley del entrenador, ¿cierto? Cuando nosotros como gestores deportivos nos encontramos en un marco, en un desarrollo laboral, vamos a tener a nuestro cargo, vamos a tener bajo nuestra responsabilidad, habrán entrenadores que nos van a reportar a nosotros directamente como gestores deportivos, como líderes y cabezas del deporte en un entorno local, ¿cierto? ¿Qué relación, o más bien el hecho de que nazca esta ley del entrenador genera que haya más responsabilidad en temas de seguridad deportiva? Es importante que el gestor deportivo conozca acerca de esta ley del entrenador. O sea, ¿cómo podríamos vincular, digamos, como estamos tan nuevos con esta ley, cómo podríamos vincular esta ley del entrenador a todo este contexto de lo que estamos hablando hoy acá? Listo, No, empieza. es que no es como podríamos vincular, ya es una ley de la Es una nación, ley. estamos vinculados. Ya La estamos. ley es para todos, o sea, si yo estoy en mi tubo, allá en mi escuelita, ya estoy vinculado con la ley del entrenador. Yo no puedo decir que no tengo nada que ver, ya está vinculado. O sea, la ley cuando se sanciona ya es vinculante, Y es ya todo el nacional. mundo tiene que cumplirla dentro de los parámetros de la ley. Sí, hay unos parámetros para ejecución de la ley que son estos 3 primeros años mientras se destina que el colegio de entrenadores, que la asociación tal y toda esa vaina, pero ya es ley. Entonces, Lidia, yo lo generalizaría no solo ley del entrenador, todas las leyes, las poquitas que existan frente al deporte, ustedes, señores gestores, las tienen que saber. Profe, pero yo no lo sé, hay una premisa. El no conocimiento de una ley no lo exime de su sanción o pena De su responsabilidad. y de Sí, su ¿y cómo, responsabilidad. cómo estaríamos vinculando, cómo podríamos entrelazar, dónde sería el punto de convergencia de la ley del entrenador con todo lo que tiene que ver con seguridad deportiva y la responsabilidad que tenemos nosotros sobre la seguridad deportiva? Ahí inicio yo. El profe Rafa lo dijo ahorita. Usted, listo, yo voy a estar en la caja de compensación X. Yo manejo 7 deportes, muy poquitos, 7 deportes. Tengo que tener entrenadores titulados. Y si no están titulados, estar en el proceso que la ley me otorga, que es, usted puede tener una experticia, pero está estudiando. Entonces le da esa gabela de 5 años. Entonces, el tema es que usted debe conocer la ley. Ah, es que yo no estoy estudiando. Mire, ayer están en reuniones, justamente en este momento, por otro canal están en una reunión al respecto. Y, profe, pero es que yo hice el curso de la federación. Si usted no salió titulado del SENA o de una universidad en entrenamiento o algún programa de deporte, pero un programa de deporte es licenciatura, no va a ser gestión deportiva. Porque por ahí alguien me salió, es que yo hice el curso número tal de la FIFA internacional. Lo felicito, señor, eso no sirve. Entonces, ustedes tienen que saber, el punto de convergencia es el conocimiento de la ley. Y eso lo tienen que saber. No sé qué más dice el profe Rafa. Sí, a ver si entiendo un poquito, hilvanando lo que quiere preguntar Lidia. A ver, la ley del entrenador, en su esencia, lo que va a regular es un ejercicio profesional garantizándole al usuario, ¿sí?, que se vincule a un proceso serio de entrenamiento, garantizándole que ese personaje
es cualificado y tiene toda la experticia y todos los conocimientos para el ejercicio profesional y que lo esperado realmente se dé. Realmente se dé, digamos, hablándolo coloquialmente. Ahí hay unas responsabilidades. Claro, surgen responsabilidades del mismo profesional de cualificarse y tener esa certificación que lo acredite como tal. Si no lo tiene, está por fuera de la ley y por tanto no podría cumplir su función porque no está dentro de la ley. ¿A quién sancionarían si fuese contratado? Al que lo contrata. Llámese liga, federación, alguien del sistema, de organismo o incluso un privado porque la ley trasciende lo público y trasciende lo privado. Entonces, alguien me podría decir, dice, no, pero es que me contrató el profesor Elkin, que no es una entidad pública, es un privado, pero la función está regulada y permea toda la sociedad colombiana de lo público y lo privado. Ahí hay responsabilidades. Entonces, digamos que también aquí surge que si un entrenador de esto, no siendo certificado, no siendo cualificado, reconocido con todo lo que va a implicar la elaboración de esta ley, porque esta ley ya es un marco regulatorio general, va a haber un tiempo de implementación, de construcción de algunas normas que fortalezcan la ley. Digamos que si a este señor le aparece una situación en una práctica, pues va a tener las mismas circunstancias que hemos venido hablando. Responsabilidad penal, responsabilidad civil, el que lo contrató va a tener una responsabilidad contractual, que también es civil, una responsabilidad laboral a título de código laboral. Todo ese tipo de situaciones van apareciendo, entonces también ahí hay responsabilidades de seguridad deportiva, porque volvemos otra vez, la seguridad deportiva si lo hacemos extensivo, no solo sería en el enfoque que hemos venido hablando de la infraestructura y del mismo equipamiento, sino también del ejercicio mismo profesional. Ahí hay, nosotros sabemos, mire, como lo comentaba Libardo, que por una ejecución mal hecha dañó a una persona en su integridad física y lo hubiera podido cobrar X dinero, por mínimo que sea. Yo demuestro, mire, usted me dañó mi parte funcional, ¿sí? Por tanto, son lesiones personales, tiene cárcel y tiene sanción económica. ¿Ve? Entonces, esto no es como tan fácil ser gestor deportivo y decir, qué chévere, solo juguemos. No, eso tiene implicaciones grandes. Okay. Aquí hay una Profe, pregunta, se la voy a formular, profes, pero sí. entonces voy a formularla y vamos a escuchar al estudiante Lucero y para responder las dos inquietudes al tiempo. Bueno, entonces la pregunta de Andrés, creo que es Andrés, dice, ¿un gestor deportivo puede ejercer cargo de entrenador? Y igual la profe Lidia ya nos hizo el favor de darle su respuesta, pero pues escucharlos a ustedes también sería interesante. Y Lucero, porfa, puedes abrir micrófono y hacer tu consulta. Tengan la pregunta ahí, profes. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, profe Elkin, yo pues ahorita su merced dijo que, por ejemplo, pues también es como relacionado con la pregunta que hizo el compañero Andrés. Pues, por ejemplo, si nosotros queremos ser instructores, pero estamos estudiando gestión deportiva, o sea, entonces prácticamente eso no nos vale, no podemos ser instructores. Pues es mi pregunta, pues mi inquietud. Inicio yo respondiendo, Rafita. No, es que tú estás estudiando gestión deportiva. La ley habla toda persona, todo el deporte que tú quieras. Si vamos a los deportes olímpicos, Colombia tiene 60 federaciones reguladas, ¿cierto? O sea, inscritas en el Comité Olímpico Colombiano. Si tú eres instructora de una, pero si tú tienes una formación de tecnólogo del SENA adicional, pero ya la tienes, titulada como tecnóloga deportiva, y quisiste estudiar gestión deportiva, sí, no tiene problema. Pero si no tienes ningún otro título, por decir algo, yo tengo el título de licenciado en educación física y tengo una experticia en balonmano. No, a mí de pronto me puede dar porque yo tengo el título de licenciado, pero es que tú tienes el título de gestor deportivo. No aplica. Esto es gestión y administración del deporte. No aplica para nada. Por eso hay una cosa, hay un contexto entre muchos de mis estudiantes, lo digo por mis grupos, que tienen que no, ustedes están en el lado administrativo del deporte, no en el lado
activo o deportivo, valga la redundancia, del deporte. Entonces, ojo con esa temática. No sé si Rafa tiene que decir algo. No, sí, es muy claro, salvo que tengas una formación previa o Previa. posterior que te permita vincularte como entrenadora, y tendrías que pasar los filtros que la ley propone, ¿sí? Para tener esa certificación e ir cualificándose de acuerdo a la dinámica de lo que vayas haciendo. Porque es la ley lo que está haciendo es que le está dando garantía de profesionalismo al ejercicio del entrenador. Claro, está Esa es dignificando, en esencia. está Pero dignificando, es ahí espectacular. no Eso es- no podrían vincular. O sea, podrían si hacen otro estudio. Por ejemplo, en mi caso, a mí podría ser, por la parte de educación física y licenciado que soy, podría aplicar de acuerdo a las características que ponga la ley, ¿sí? Pero yo soy abogado, entonces también me pueden contratar para otra cosa como en el sistema jurídico. Entonces, mire que es aquí donde uno invita a hacer la gestión como tal y también cualificarse en otros elementos que le permitan ir creciendo en su vida profesional. Complemento lo que Profe dice el Lidia. profe Rafa. Ah, bueno, perdón. Bueno, no, levante la mano No, primero. después de su comentario, profe Elkin, la profe Lidia. De pronto nos da aclaraciones también del tema. Profe Elkin. Lidia, Ah. que Lidia se le Profe encalambra. Lidia, tienes la palabra. Ya baja la mano. No, pues es que estaba esperando que participara el profe Elki. Bueno, es que quiero como poder concluir algo. Con relación a la pregunta que hice en el punto de convergencia de la ley del entrenador, sino que nos fuimos por otro ladito, en efecto, entiendo y podemos interpretar que la ley del entrenador está garantizando la seguridad de las personas que están a su cargo. Eso es seguridad deportiva, ¿cierto? Y dignificando al entrenador. Y está dignificando al entrenador, ¿cierto? Entonces, ese sería como el punto de convergencia entre lo que nos está acerca, entre lo que nos tiene hoy en esta sala y la ley del entrenador, ¿ya? Entre la seguridad deportiva y la ley del entrenador. Con relación a la pregunta que hace Lucero y con relación a la pregunta que hace Andrés en el chat, yo alcancé allí a responder algo. Y la nueva pregunta que hace, Y la perdón, nueva pregunta que hace. la nueva pregunta que hace Daniela, de una vez darle respuesta lo a esa mismo. pregunta. ¿El gestor deportivo puede llegar a ser docente en un colegio en el área de educación física? Profe Lidia, tienes la palabra. Uy, profe, yo no soy ponente acá, yo solo quería hacer una participación. No, a ver, espérenme, ya doy respuesta. Y frente a la pregunta que nos estaban haciendo de si un gestor deportivo puede ser entrenador, yo les respondía en el chat, el gestor deportivo va más allá. El gestor deportivo más allá del entrenador. Yo soy entrenadora, por ejemplo, pero yo dentro de lo que logro ver y lo que he venido aprendiendo con la carrera de gestión deportiva, yo digo, carajo, la gestión deportiva es eso que yo quería hacer cuando empecé a estudiar cultura física, deporte y recreación. Es tener en la cabeza el deporte, poder proponer frente al deporte, poder innovar frente al deporte, poder defender el deporte, poder articular los diferentes actores del deporte y ser capaz de desarrollar sociedades a través del deporte. Entonces yo digo, carajo, si yo tengo en este momento la posibilidad que ustedes tienen haciendo su carrera de pregrado como gestores deportivos, tienen en sus manos oro, muchachos. Tienen oro porque tienen la posibilidad de articular una serie y un sinfín de actores que, como ustedes lo pueden ver, acá ya van a articular a los abogados. Es que ustedes ya están trayendo a los abogados al campo del deporte. Lo que es importante acá es salirnos del contexto de que la persona que estudia algo relacionado con el deporte va a ser entrenador o va a ser docente de educación física. Hay que meternos en la cabeza que hay que administrar el deporte, que hay que saber darle norte al deporte. Creo que eso es algo que todos en Colombia, los que nos movemos en el entorno del deporte, queremos. Queremos que el deporte sea visto de una forma diferente. Queremos que el Sistema Nacional del Deporte sea administrado como tiene que ser administrado, porque tenemos grandes falencias de administración en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, acá aparecen ustedes los gestores deportivos, o sea, son ustedes los que tienen la herramienta. A mí en la universidad nunca me enseñaron de legislación deportiva, a mí me tocó aprenderlo afuera.
Y yo creo que si les pregunto a todos los docentes que se encuentran en esta sala, ¿ustedes sabían de gestión de legislación deportiva cuando salieron de la universidad? Creería yo que el 100% de ellos, o más, el 90% de ellos me diría, no, a mí me tocó aprenderlo por el camino. Y entonces por allí nace un licenciado bajonero que necesita y ve la imperiosa necesidad de estudiar derecho para poderse desenvolver en el campo del deporte con conceptos claros, legales, que ayuden a defender el deporte. Entonces yo digo, hombre, ahí está el gestor deportivo. Claro. Y antes de finalizar, porque si no me extiendo mucho ya se nos van a cerrar los minutos que tenemos preparados, entonces también quisiera responderle a la persona que está allí preguntando si puede ser docente. Sí puede ser docente. El Ministerio de Educación Nacional ha establecido los concursos de mérito a través del sistema, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No tienes que ser licenciado para ejercer como licenciado. Cuando ya pasas los procesos de la Comisión del Servicio, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, me trabé, tienes la posibilidad de hacer como unas horas en pedagogía y eso te homologa para que seas docente. Entonces, sí puede serlo siempre y cuando tú pases todos los procesos de la comisión, del proceso de la Pero, comisión. profe Lidia, no ¿Me pero no permite en levantar la educación mano? Yo la física. levanto acá, pero es que para que no se me vaya tan rápido, algo que quiero como que tengan en cuenta todos los futuros Yo colegas y también quiero los decir eso, compañeros que están acá. algo. Nosotros en el deporte hemos tenido un problema grande de una zona gris, por llamarlo así, es que pareciera ser que alguien que está en el deporte ha hecho de todo. Entonces se volvió el entrenador, él mismo, se volvió el profesor, se volvió el masajista, se volvió psicólogo, se volvió el gestor deportivo. Y digamos que hacía falta, porque hacía falta en ese momento y no había una carrera que estuviera hablando de esto, pues ese personaje se apropiaba de ese tipo de cosas. Entonces encontrábamos que el mismo que administraba era profesor y el mismo que era profesor entonces era médico sin saber, sin ser médico. Entonces, la dimensión que quiero poner aquí clara es que el hecho deportivo tiene varios actores que revisten importancia para que se haga bien las cosas. Entonces, profesor a su parte pedagógica, entrenador a sus procesos de entrenamiento, administrador a coayudar, planificar y proyectar ese deporte a otros niveles con planeación estratégica, todo esto que estamos viendo nosotros. Y si lo entendemos así, vamos a encontrar que hay más de uno que hace todo en lo que estaba pasando. Rompemos el paradigma porque es que ahora hay que especializar para que esto funcione. Y la especialización que seguramente va a salir es en gestión deportiva con altos niveles de incidencia en negociaciones, me imagino. Eso tiene un mundo grandísimo. Y el profesor, pues tendrá que hacer su trabajo en pedagogía deportiva. El entrenador tendrá que hacer su entrenamiento garantizando estándares de calidad. Profe Rafa, y le Ok. complemento a ambos profesores. Primero, una premisa que yo me he dado toda la vida fuera de conocer el Sistema Nacional de Deporte. El deporte en Colombia y en el mundo adolece de gestores y administradores. En Colombia y en el mundo. No adolecemos de entrenadores ni de deportistas, ¿oyeron? Sino de gestores o de gestores o de administradores deportivos. Un entrenador, según la ley, podrá tener una tarjeta profesional, no, una tarjeta de entrenador, tampoco será tarjeta profesional, una tarjeta para un solo deporte. Ustedes pueden manejar todos los deportes. Si ustedes montan una organización en la que es multideportiva, pueden organizar todos los eventos deportivos, actividades, las que sea. Pero por favor, lo que yo les digo, quítese en el chip del deporte y metas en el de la administración y póngale en apellido, administración deportiva. Y prima para todo, para todo. Pero en el deporte no podemos ser, lo que decía la profe Lidia, pero no para educación física, le tocaría hacer un curso en docencia del deporte, que eso no creo, no lo conozco, entonces lo puede hacer en otras áreas, pero eso también entra a legislarse un poco más adelante, por ahí me estuvieron hablando al respecto. Pero ustedes pueden ser gestores deportivos, que es lo máximo del deporte, muchachos, es lo máximo. Viajar como administrador es una maravilla, pero luego eso está harina de otro costal. No sé si hay otra pregunta. La última, profe, es para dar cierre al evento. Nos hemos pasado un poco de los minutos programados.
planificados, pero pues es válido todos los aportes, todas las reflexiones y todas las inquietudes que van saliendo frente a los temas aquí tratados. Entonces, la última pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál sería la propuesta para garantizar una seguridad deportiva y su normatividad? Bueno, digamos Cristian. que la experiencia la da uno para ir mitigando situaciones que van apareciendo, ¿no? Permítame. Un momento. Va uno diciendo, mire, esto me puede pasar, entonces va creando como uno un decálogo de posibilidades para que no le pase, ¿cierto? Pero, como todo esto es tan dinámico y cada cosa va apareciendo, e incluso se están dando situaciones en otros lados que todavía no llegan a nosotros, es estudiar, definitivamente, es meterse a estudiar sobre el tema, ¿sí? Y hacer eso que acabo de decir, como un decálogo. Si no me lo han regulado, yo me hago mi propia autorregulación. Soy juicioso en, si voy a dirigir esto, esto es lo que puede pasar, ¿sí? Con todos estos elementos que a partir de la formación que tenemos estructurada, con todos estos elementos que pueden escuchar a un profe como él, como Lidia, o como en un podcast, todo eso se va volviendo elementos que me van permitiendo prever situaciones, y creo que por ahí sería lo que podríamos hacer. Entonces es como estar más atento, más vivo, más mosca sobre los temas que pueden pasar, y entender más el hecho deportivo. Mire que Lidia dice cosas muy bonitas. El gestor tiene que estar mirando la ejecución y el deporte desde arriba, todo así, ¿sí? Con eso tendrá una visión tan grande que podrá decir, incluso prever cosas dentro de lo previsible para que no le pase, y dar garantía de las ejecuciones que se hagan. Eso es lo que yo podría decir de mi experiencia, pero es estudiar, es leer y aplicar, leer y aplicar. Y yo yendo de la mano aquí con el profe Rafael, es claro, es estudiar cada día más. El conocimiento es ilimitado y está a la mano de todos. Miren, la misma forma de estudiar de ustedes es virtual. Entonces, ojo, la ley está en internet. Búsquenla. Proyecto de ley 400, proyecto de la nueva ley proyecto de la nueva ley del deporte, ahí la van a encontrar. Y es leerla y, como dice, aplicarla. Y ojo, ustedes están sobre el deporte, porque ustedes son los que van a ser el presidente del club, el presidente de la liga, el presidente de la federación, el secretario del deporte o el director del deporte, sea municipal o departamental, o el ministro del deporte, el presidente del comité olímpico, presidente o presidenta del comité olímpico, comité paralímpico, de todas las organizaciones, los que mandan en el deporte. Que eso es muy bueno. A veces es muy duro, porque que lo diga Rafa, que también y yo nos hemos metido en problemas grandes una veces, también hemos tenido inconvenientes. Pero gracias a medios inconvenientes que pues que se han podido solucionar, porque pues yo nunca, ni siquiera he tenido la amenaza de cárcel por eso. Pero ojo, al contratar, porque usted es una organización, yo tengo mi empresa, y si yo contrato con el Estado, tengo unas obligaciones y tengo que cumplirlas. Entonces, es estudiar, y tienen que estudiar de muchas cosas más. Y como decía Rafael, nosotros estamos viendo el deporte desde arriba. Vemos la cancha, vemos el público, vemos el escenario por dentro y por fuera al mismo tiempo. El entrenador está en la cancha, terminó el partido y se acabó. Nosotros seguimos. Nosotros tenemos un antes, un durante y un después en cada evento. Entonces, esa sería mi parte como en la experiencia. Y ojo, no es solo deporte, muchachos. Yo trabajé en cruceros y era el jefe de entretenimiento. Y tenía que ver desde la guardería en el crucero, como los eventos de los teatros, como manejar los casinos y todas las fiestas en todas las noches, porque en la noche, en un crucero todas las noches hay fiesta. Tenía que estar ahí. Y yo soy licenciado en educación física. Administré parques, y venga, y como que un parque, y yo qué hago aquí cuando me hablaban de un centro. Lea y estudie, mijo. Gracias a mi Dios, el conocimiento está en todos lados. Entonces, y estuve 5 años, en todos lados estuve 5 añitos. Entonces, muchachos, mucho estudio. Esto es una maravilla. Para mí están en el lugar que es. El deporte. Que a ustedes les gusta practicar. Claro, practiquen el deporte. Pero el gestor está sobre el entrenador. Esa sería mi experiencia, mi profe Libardo. Profe Rafa, profe Elkin, muchísimas gracias por compartir su experiencia, por compartir sus conocimientos. Profe Lidia, la dejo a su merced, le doy la palabra para que nos dé el cierre
de este CIPAS. Profe, para lugar. yo voy a hacer Oscar, el perdón, cierre. profe Oscar, buenas noches. Profe Buenas Oscar, buenas noches. noches. ¿Cómo están? Muy interesante. Los venía escuchando. Estábamos ahorita en un evento académico. Entonces, por eso no había querido participar. Pero bueno, agradecerle al profe Elkin, al profe Rafa, por estar en estos espacios. Más que por estar en estos espacios, pues la construcción de la línea de legislación deportiva y política pública, que son las cabezas junto a la profe Lidia, que están siempre pensándose en cómo el gestor deportivo debe entrar a analizar, a interpretar y a conocer esa reglamentación que está allí presente. Entonces, muchas gracias. Gracias por promover también estos espacios, quererle dar otro enfoque al estudio de las políticas, porque a veces se vuelve un poco tedioso y más para el deportista, para el gestor deportivo, que está un poco alejado de estos temas, ¿no? Que como que ven el derecho, ven la legislación y en vez de involucrarse un poco más, lo que hacen es alejarse un poquito. Entonces, muchas gracias por estar aquí y no, como resultado de estos tres encuentros que hemos tenido respecto a la seguridad deportiva y a la legislación en cuanto a ella, pues es muy claro que tenemos un camino que recorrer, que hay un gran campo que el gestor deportivo podría entrar a construir ciertos lineamientos que posibilite prevenir más que entrar a construir a partir de una situación que se llegue a presentar, ¿no? Porque es como la gran reflexión que se puede construir de estas tres sesiones, ¿no? Hasta que no sucede algo, hasta que no hay un muerto famoso, hasta que no se vuelve reiterativo cierto asunto, entonces no hay una acción correctiva que podamos implementar. Entonces, como que la seguridad deportiva desde nuestro contexto no se ve como una acción preventiva a legalizar. Eso es lo que hemos podido determinar a partir de estas tres sesiones, de estos estudios de casos, estos pequeños estudios de caso y el análisis de cómo la normatividad pueda cobijar ciertas bases de seguridad en cuanto a la prevención de accidentes, ¿no? Pero sí tenemos construidas unas leyes penales que castigan en caso de desconocimiento o en caso de alguna situación que se nos haya podido escapar y que se pueda presentar y que haya dejado pues algún tipo de lesión o muerte. Entonces, allí está el escenario planteado, el terreno de juego para que el gestor deportivo no se aleje de las normas, no se aleje de las políticas, sino que empiece a interpretarlas y a construir el deporte a partir de ellas. Porque vemos que, por ejemplo, Nairo, Pajón, Egan, Cuadrado, se refieren a que el deportista no tiene apoyo, pero los gestores deportivos no hacen su trabajo para generar ese apoyo desde la política, desde la administración, desde la gestión, para que esos deportistas pues puedan conseguir altos logros. Entonces, es como para cerrar allí lo que nos ha dejado estos encuentros, agradecerles. No sé si tengan... ¿Quién está por ahí? Yo sí quiero hacer una invitación, profe Oscar y profes. A mí me gustaría muchísimo que de estos estudiantes que hoy, a pesar de que de cierto modo ya hemos finalizado, culminado nuestro periodo académico, se encuentran acá muy juiciosos, surgiera una propuesta para un CIPAS. Sería muy bonito que pudiésemos construir con ellos un CIPAS donde a raíz de las necesidades que ellos sienten frente a un tema, pudiésemos construir. Entonces, la invitación para que nos hagan la propuesta, estamos de puertas abiertas para que nos cuenten qué les gustaría trabajar en un CIPAS, cómo les gustaría ver un CIPAS, eso sería muy bonito y no solamente eso, sino que también se acerquen y a través de no invitar a un docente a que nos ayude con la presentación, sino que lo hagan ustedes como
como estudiantes y como futuros gestores, eso sería muy bonito. Entonces, recuerden que estos espacios son para eso, son espacios de interacción con los estudiantes y es una construcción de conocimiento colectiva. Entonces, sí, hacerles esa invitación para que hagan sus propuestas, para que participen, hoy igual estuvieron muy activos, los felicito por eso, y pues bueno, me voy a despedir de una vez, por allí está levantando la mano el profe Elkin, pero yo voy a aprovechar para despedirme, para darle las gracias a nuestros invitados por habernos regalado ese conocimiento, al profe Libardo y al profe Oscar por su acompañamiento y por cranearnos estos encuentros. Muchas gracias, de verdad que sí. Y a los estudiantes que se encuentran acá en la sala, eh, interesantísimo que estén aquí con nosotros, pendientes de lo que es en realidad la seguridad deportiva. Y esto es un tema que poco se toca y es importante tenerlo muy presente. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Siempre a la orden y ha sido un placer estar con ustedes y para los chicos, siempre a la orden. Pues bueno, Vale, profe Oscar, profe Libardo, profe Rafa. Vale, igualmente a sus órdenes, estamos pendientes. Lo que dice Lidia, sería interesante que surjan ese tipo de propuestas. Con el que también estábamos hablando de crear un observatorio desde la gestión, cómo se está dando el deporte. Entonces, creo que a todos los interesados por intermedio del profesor Oscar o de nosotros, pues toquen puertas, tienen nuestros teléfonos, nuestros correos, entonces podemos hacer algo bien bonito que enriquezca el futuro profesional de todos y que lleguemos a grandes niveles de decisión del deporte, e incluso a nivel internacional. Sería interesante que uno de ustedes se reflejara ya, se pusiera como meta, y a sus órdenes nuevamente, y gracias por la invitación. Eso, yo quería antes de eso hacer referencia a lo que dice el profe Rafael. Todos los profes del programa de gestión deportiva estamos dispuestos a recibir sus inquietudes. Yo vi que en el chat quedaron varias preguntas que, bueno, desafortunadamente por tiempo no las podemos resolver, pero tienen, ustedes como estudiantes tienen el Skype, tienen los datos de nosotros, tienen el foro, tienen el correo interno del curso. Hagan uso de esas herramientas, pregunten, aclaren todas las dudas, que yo estoy más que seguro que los profes del programa estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes, especialmente el profe Elkin, el profe Rafael, ellos están totalmente dispuestos a responder cada una de las inquietudes. Sí, más o menos, sí. No, mentiras, a mí me preguntan usted en el Una Skype feliz y noche. siempre les respondo, sí, y les voy a responder siempre. No es, si no es en el instante, pero yo les respondo. Sí. Gracias, profe Lidia, por el espacio. Una feliz noche. A todos una Chao. feliz noche, Chao. unas felices luego, que estén vacaciones bien. para los estudiantes. Que Mm. Chao, estén chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao, Elki, chao, Osquitar. Chao, Rafa, chao, Libardo, chao, mi Señor Lidia, chao, mi ministro. profe Oscar. Un Chao, abrazo. chao. Chao. Que estén muy bien, gracias. Chao, chicos, chao.